Hi, I'm Jared, Director of Chapters and Membership Engagement here at IIBA. IIBA is dedicated to providing our members with the resources they need to advance their career and to enable better business outcomes. So how can IIBA help you take the next step in your career? So how can IIBA membership help you? It's our network of business analysis professionals that make all the difference. It doesn't matter if your job title is user experience designer, product owner, or nurse. You can use business analysis to improve business results. Get the answers about practicing business analysis to stay relevant in your profession. Join IIBA today and take your career to the next level. Universidad Continental, Facultad de Ingeniería Empresarial. En nuestra Facultad de Ingeniería Empresarial nos preparamos para responder a las necesidades que actualmente tienen las empresas en el Perú y el mundo. Nuestros ingenieros empresariales lideran proyectos de innovación tecnológica e identifican oportunidades para optimizar los procesos empresariales. Contamos con ambientes de aprendizaje que te permitirán gestionar tus proyectos. Laboratorios innovadores como el Laboratorio de Procesos. Un espacio para diseñar y crear prototipos brindando soluciones a través de la tecnología.
Asimismo, contamos con convenios internacionales brindando la posibilidad de viajar al extranjero, obteniendo certificaciones internacionales. Muy buen día con todos. Se agradece la puntualidad de los participantes, asimismo de los que nos siguen desde la transmisión en vivo. Tengan una cordial bienvenida al segundo día del primer Congreso Internacional de Análisis de Negocios, un evento organizado por el capítulo IVA Perú UC Chapter en colaboración con la Universidad Continental. Les saluda Jordi Suárez, miembro del equipo organizador de este evento. El día de hoy tenemos una ponencia eh, titulada La importancia del análisis de negocios en los proyectos, a cargo de Fernando Contreras. A continuación les daré una breve introducción de la trayectoria profesional que tiene nuestro ponente. Profesional que cuenta con maestría en Administración Estratégica de Empresas en Centro Católica, ingeniero informático, titulado y colegiado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 15 años de experiencia gestionando proyectos en entidades públicas como privadas. Mismo cuenta con certificaciones internacionales como Project Management Professional, Risk Management Professional, Professional in Business Analysis, entre otras. Les recuerdo a los participantes de que al final de la ponencia habrá una ronda de preguntas para que puedan resolver sus dudas. Y sin más que agregar, les cedo el pase a Fernando Contreras. Bienvenido. Gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí, no? Para la presentación. Nuevamente, muy buenos días con todos, ¿no? Bueno, en esta ponencia, lo que les quiero comentar, o lo que vamos a conversar y dialogar, es acerca de la importancia que tiene el análisis de negocios en los proyectos, ¿no? Y algunas cosas que quiero dejar, digamos, quiero plasmar en esta ponencia es, primero, en qué consiste o la importancia del análisis de negocios en los proyectos en sí. Y eso tiene que ver con algo que nosotros tenemos bien claro, que es el análisis de valor. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en una organización, en un proyecto, que es básicamente el valor? Y cómo nosotros podemos, de una manera clara, concisa, definir qué cosa es valor. Hay muchas definiciones de valor, ¿no? Y lo voy a presentar la que a mí me parece más, digamos, coherente, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y también vamos a ver cómo esto se articula para el beneficio de la organización. ¿Ok? Bien, un poco sobre mí. Bueno, ya me presentaron, ¿no? Solo para complementar esto, mire, a lo largo de mi trayectoria profesional, he tenido la oportunidad de ver muchos proyectos, tanto privados como públicos. Casi 10 años de mi trayectoria ha sido en el ámbito privado y 5 años en el ámbito público. Y uno nota pues la diferencia cuando uno dirige proyectos en el ámbito privado y cuando uno dirige proyectos en el ámbito público, ¿sí? Pero algunos tienen varios denominadores comunes y muchos de ellos tienen que ver con el análisis de negocio, tienen que ver con el rol del analista de negocio y la importancia que debe tener este rol dentro de un proyecto. Y eso es lo que un poco les quiero comentar a lo largo de esta ponencia. Bien. Entonces, vamos a empezar con algo, a mi entender, que es básico y fundamental el lograr comprender, ¿sí? El concepto de valor. Todos buscamos valor en la organización, buscamos en el proyecto, ¿cierto? Quizás lo que no se entiende muy bien es cómo definir un valor. Quizás hemos entendido como valor, ¿no? O quizás la definición quizás más común es la que valor es todo aquello por el cual el cliente está dispuesto a pagar. ¿Sí? Ahora vamos a interesar un poco más esa definición, vamos a profundizar un poco más. ¿Ok? Pensemos en esto. Pensemos en esto. Pensemos que se les acerca a ustedes un compañero, un amigo, les dice, quiero invertir. ¿Cierto? Quiero invertir. Acompáñenme en esta inversión.
y tú eres el que tienes el capital de la inversión. ¿Qué es lo primero que le dirías a tu amigo? ¿Qué es lo primero que le diríamos cuando alguien dice, ¿sabes qué? Invertamos, mira, he encontrado tal proyecto, ¿sí? Me parece bueno, invertamos. ¿Qué es lo primero que le preguntarías? ¿Qué es lo primero que le dirías? ¿No? Quizás lo primero que se nos vendría a la mente es preguntarle cuánto hay que poner, o sea, cuánto de mi peculio, de mi patrimonio podemos poner en tu proyecto. O quizás le preguntaría cuánto voy a ganar, ¿cierto? ¿No? Pero esas dos preguntas pasarían, desde mi punto de vista, a un nivel más atrás. Porque para responder esas dos preguntas, primero hay que responder la pregunta es, ok, ¿qué necesito yo para llevar a cabo esa inversión? ¿Cierto? ¿Qué activos tengo que comprar? ¿Cierto? ¿Qué bienes o servicios tengo que adquirir para llevar a cabo esa inversión? ¿Sí? Y otra pregunta que sale de ahí, ¿y cómo lo voy a financiar? ¿Lo voy a financiar con deuda? ¿Lo voy a financiar con patrimonio? ¿Cuál va a ser la combinación óptima entre deuda y patrimonio para financiar esos activos? ¿Sí? Y quizás, digamos, va ahondando un poco más la cuestión cuando nos preguntamos, ok, ¿y cómo me aseguro que esa inversión realmente va a originar o me va a dar valor? ¿Sí? Entonces, vamos acá a la primera cuestión. A ver, es como si le preguntara a ustedes, ¿sí? ¿Para qué una organización, ¿no? Invierte dinero? ¿Cuál es la manera? ¿Por qué una organización quiere invertir su dinero? Porque está aburrido, le sobra dinero, le gusta hacer obras de caridad. ¿Mm? Generalmente el común de las organizaciones, ¿no? Invierte su dinero, ¿cierto? Para ganar más dinero, ¿cierto? En realidad invierten el dinero para hacerse más ricas, ¿cierto? Y la pregunta que todos deberíamos preguntarnos desde el ámbito del análisis de negocios es, ¿de qué manera esa inversión me convierte o nos hace más ricos? Nos hace más, ganar más dinero. Porque yo puedo tener diferentes opciones de inversión. ¿Cuál es la opción que me genera mayor rentabilidad? ¿O qué es la combinación de opciones de inversión que me generan mayor rentabilidad? ¿Cierto? Entonces eso podría llevar a pensar que quizás el término de valor está reñido a la rentabilidad o que son parecidos. Pues la verdad, sí se parecen, pero no va por ahí, no son iguales. ¿Sí? A ver, vamos por este camino, ¿sí? Nosotros queremos generar valor tanto para el negocio como para el proyecto, ¿cierto? Es decir, para que un negocio genere, digamos o se que genere, digamos, más riqueza, ¿correcto? Tiene que plantearse proyectos, ¿cierto? Tiene que plantear proyectos que aseguren esa generación de riqueza, ¿no? O de alguna manera logren asegurar esa generación de riqueza. Bien, entonces, vamos a la siguiente lámina, ¿sí? ¿De qué depende el valor del negocio? El valor del negocio depende básicamente de todo el dinero que ese negocio es capaz de generar. Y aquí hay una frase genial que data de los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? El señor Benjamin Franklin, que decía, el tiempo es dinero, que seguramente lo hemos escuchado, no hasta la sociedad muchas veces, hasta ahora creo que es lo de un banco, ¿sí? A ver, bueno, el ejemplo que daba Benjamin Franklin era que, bueno, había una persona que se le acercaba y le decía lo siguiente, ¿no? Señor Benjamin, mire, yo trabajo 6 días a la semana, ¿cierto? Porque un día me tomo para descansar, y en cada día yo gano 10 monedas. Y el día que yo descanso, ¿sí? Me gasto una moneda, bueno, en mis recreaciones que tengo por ahí para distraerme. Y lo que le dijo Benjamin es, en realidad lo que tú estás haciendo, ese día que no estás trabajando, tú estás perdiendo 11 monedas. Los 10 que deja de ganar más el uno que te estás gastando. ¿Sí? O sea, el tiempo es dinero. Y también el tema de la tasa de descuento, que un poco nos ilustra más financieramente este punto. Es como si le dijera a ustedes, a ver, ¿qué prefieren ustedes? Por ejemplo, ¿tener 1.000 soles hoy o tener 1.000 soles exactamente dentro de un año? Seguramente todos ustedes me dirán
quiero tener 1.000 soles hoy, ¿cierto? Porque me da lo mismo, prefiero antes que después. Ahora, ¿qué pasa? Y te digo, ¿qué prefieres? ¿Prefieres tener 700 soles hoy o 1.000 soles dentro de un año? Acá quizás ya lo vas a pensar. Va a depender de la necesidad que piensas que tengas de dinero, ¿cierto? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que el dinero en el tiempo, ¿no? El dinero en el tiempo es diferente y se mueve a través de la tasa de interés, ¿no? Esto es importante un poco conocer porque cuando nosotros hablamos de valor en términos de proyectos, ¿cómo definimos valor? De una manera un poco más objetiva, ¿sí? No tan etérea como he escuchado en muchas literaturas. Básicamente, el valor de un proyecto se define así. Es la rentabilidad que el proyecto genera, o sea, el proyecto genera valor cuando la rentabilidad del proyecto es superior a la rentabilidad que esperan ganar los accionistas por colocar su dinero en ese proyecto. Ahí estamos diciendo que el proyecto genera valor, ¿sí? Cuando la rentabilidad del proyecto es superior a la rentabilidad esperada por los accionistas por colocar su dinero en ese proyecto. Recuerden un poco lo que conversamos un poquito, que cuando uno inicia un proyecto, toma una estructura de capital, ¿cierto? Es decir, toma deuda y toma patrimonio. La deuda, por ejemplo, lo toma una entidad financiera. Esa entidad financiera te va a cobrar un interés por el uso de ese dinero, ¿sí? El accionista que pone también su dinero, no es que pone 1.000 millones y acaba el proyecto de un año y devuelve 1.000 millones. No, él también quiere una rentabilidad, ¿cierto? Entonces, a eso está amarrado básicamente el término de valor en los proyectos. Le pongo como ejemplo para que quede más claro. Sí, o sea, el valor no es necesariamente la rentabilidad, está asociado, sí. Imagínense lo siguiente, ¿no? Yo tengo un proyecto que me ofrece 10% de rentabilidad, ¿correcto? Tengo un proyecto que me ofrece 8% de rentabilidad. ¿Sí? Entonces digo, ok, me voy porque tiene 10% de rentabilidad. ¿Sí? Pero al final ese proyecto, digamos, no terminó dándome 10, terminó dándome 7. Igual, fue rentable. Pero ¿qué pasó? Ese proyecto no me generó valor. Al contrario, me destruyó valor. Ustedes miran cómo Fernando que destruyó valor. Si al final ganaste 7%. Sí, lo que hiciste es lo que se llama costo de oportunidad. Aquí me refiero con eso, parece un poco simple la historia, ¿no? Realmente ese proyecto me hubiera generado valor, ¿cierto? Si en lugar de darme 10, me daba 12, 15, 17, más de lo que yo esperaba ganar por ese dinero. Ahí me está generando valor, ¿no? Porque si me está dando 7, si invertí en otro proyecto quizás me daba 9. En realidad estoy perdiendo el 2%. ¿Sí? Entonces, hay que tener claro ese concepto de generación de valor en los negocios. ¿Ok? Bien. Ahora, pilares que uno necesita conocer para maximizar la generación de valor. ¿Sí? Para crear valor en un proyecto. ¿Sí? Ya que hemos claro cuando un proyecto genera valor, primero hay que construir un flujo de caja. ¿Sí? Hay que hacer una planificación de lo que hay que hacer. Y acá hay un punto importante, ¿sí? Acá hay un punto importante. Nosotros no planificamos para saber qué decisiones vamos a tomar en el futuro. Nosotros planificamos para saber el futuro de la decisión que vamos a tomar el día de hoy. Esa es la decisión que nosotros tenemos que hacer cuando planificamos. Entonces, cuando construimos nuestro flujo de caja, nosotros vamos a dividir en 3 flujos de caja. Flujo de caja de la inversión, que tiene que ver con los bienes o servicios que vamos a comprar o que vamos a construir durante el proyecto. Flujo de caja de la operación, ¿no? Donde ya comenzamos a vender estos bienes o servicios. Y flujo de caja de la liquidación, perdón, sí, de la liquidación, ¿no? Donde básicamente recuperamos el capital de trabajo y vendemos los activos fijos que hayan quedado. ¿Ok? Bien, entonces, ideamos estos flujos de caja. ¿Sí? Vemos qué activos necesitamos, porque inicialmente hablamos de activos fijos, como por ejemplo, instalaciones, maquinarias, equipos, vehículos, activos intangibles, patentes, regalías, ¿correcto? Construimos nuestra inversión, ¿ok? Y la estructura de financiamiento, ¿no? De esa inversión. Es lo que típicamente llamamos el balance.
¿sí? De balance, que es un estado financiero. Hay otro punto importante también a tener en cuenta, si queremos generar valor de verdad, es incluir el riesgo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es importante la inclusión de riesgo? Porque muchas veces cuando se realiza la planificación de un proyecto, ¿cierto? A veces, no sé, es como si asumimos que vivimos en Mundo para Julio, en Narnia, o alguna situación parecida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacemos nuestra planificación, ¿no? Bajo el supuesto de que el cliente siempre me va a pagar a tiempo, bajo el supuesto de que voy a tener apoyo constante del patrocinador, bajo el supuesto de que el dólar no va a subir más de 3,85, ¿sí? No, bajo diferentes supuestos. ¿Y qué pasa si esos supuestos no se cumplen? Son factores, pues, de riesgo. Entonces hay que incluir el riesgo, ¿sí? ¿Hasta cuándo, digamos, puede subir el dólar y todavía es rentable? ¿Sí? ¿Hasta cuándo puede subir el fierro, el cemento? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo incremento en el sueldo mínimo? ¿Cómo afecta eso al proyecto si necesito estoy trabajando gente con sueldo mínimo? Todos esos temas de ahí que son factores de riesgo, ¿no? Y otro punto, no menos importante, que quizás causa más dolor de cabeza cuando uno hace todo este tema de la formulación de proyectos, es determinar la tasa de descuento. Es lo que se conoce como el CUC, ¿no? El costo de capital. O el costo de oportunidad. Un poco para que me entiendan esto, ¿no? ¿Qué es el costo de oportunidad a tener en cuenta como generación de valor? Miren, imagínense lo siguiente, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen ustedes un terreno, ¿correcto? Tienen un terreno ahí y viene un amigo suyo y dice, ¿sabes qué? Tengo un proyecto genial, mira, tengo un proyecto genial en el cual dediquemos a vender hortalizas, sembremos en tu terreno hortalizas, ¿no? Y luego los vendemos. Y ya tengo los clientes, tenemos que matizar todo el flujo, la logística, todo. No, ok, digamos, hacemos toda la evaluación del proyecto y más o menos vemos que la rentabilidad está rondando más cerca del 10%, ¿no? Luego viene otro amigo y te dice, ¿sabes qué? Mejor invierte en el mío, no inviertas en el de las hortalizas de lechuga, por ejemplo, y mejor invierte en mi proyecto de alfalfa. Y la pregunta que acá sale a reducir es, ¿bajo qué condición yo dejaría el proyecto de lechuga y me iría al proyecto de alfalfa? ¿Qué tendría que pasar para que me cambie del proyecto de lechuga al proyecto de alfalfa? Ojo que el de lechuga me da 10% de rentabilidad. ¿Sí? Obviamente, el proyecto de alfalfa tiene que darme más de 10% de rentabilidad. Si no, si me da menos, bueno, sigo en el de lechuga. ¿Cierto? Entonces, ¿qué cosa es el costo por justamente eso? El costo por es la rentabilidad que uno está dejando de ganar por, digamos, tomar un proyecto de similar riesgo. Eso es básicamente la definición del costo de capital que tiene que ver con la tasa de descuento, ¿no? Hay otra tasa de descuento que es el WACC, el costo promedio de capital. Bueno, pero eso ya es un tema un poco más financiero, ¿sí? Entonces, digamos, si nosotros realmente queremos crear pues, valor en una empresa de negocio a través de proyectos, ¿a qué voy? Que hay que saber formular correctamente bien los proyectos, ¿sí? No. Y acá justamente un poco ilustro esta situación, ¿no? Yo puedo tener muchos proyectos dentro de la organización, ¿cierto? ¿Qué proyecto yo debería tomar? Bueno, el proyecto que hemos visto, o la cartera de proyectos que te genere mayor valor, ¿sí? ¿No? Y ahí ya definimos valor como aquella rentabilidad que está por encima de lo que espera ganar el accionista, ¿sí? O lo que simplemente, financieramente, es el CUC, ¿sí? El coste de capital, ¿sí? Y la valla que nosotros tenemos que saltar es lo que financieramente conocemos como el BAN, ¿no? Porque el BAN lo que hace, ¿no? Trae los flujos futuros a valor presente. ¿Por qué? Porque tengo que tomar la decisión el día de hoy. Recuerda un poco lo que dije, el tema de la planificación. Nosotros no planificamos para ver qué decisiones vamos a tomar mañana. No, nosotros planificamos para saber el futuro de las decisiones que voy a tomar hoy, porque el día de hoy voy a invertir. Quiero saber, ¿no? Cómo le va a ir a mi inversión. Entonces, por eso la explicación de que por qué tomamos siempre proyectos que tengan un mayor BAM, ¿cierto? O sea, que me rinda el CUC y encima de eso me da un adicional que es el BAM. ¿Okay? Digo que de esta manera, al menos financieramente hablando, estamos creando valor
en una empresa. Ahora, algo también es importante, eso, el tema, por ejemplo, que cuando comenzamos a ver la viabilidad de proyectos, no solamente nos centramos pues, en la viabilidad económico-financiera, también hay la viabilidad técnica, si se puede hacer, viabilidad legal, o la ley nos permite hacer eso, estamos implicados en alguna ley, viabilidad ambiental, qué pasa con el medio ambiente, pues también, ¿no? Estamos siendo, digamos, comigables realmente algunas disposiciones del gobierno, viabilidad política, tenemos el apoyo adecuado de nuestro patrocinador para llevar a cabo este proyecto o no. Recuerden que nuestro patrocinador viene a ser una suerte de padrino del proyecto. Viabilidad de gestión, ¿no? Tenemos los recursos adecuados para llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Todo eso forma parte del conjunto pues, de viabilidad que uno tiene que analizar al momento que evalúa un proyecto, ¿cierto? Y cada viabilidad, digamos, puede tener un distinto tipo de profundidad. Hablamos del nivel de perfil, de prefactibilidad o de factibilidad, ¿no? Eso, para que sea un poco la idea de lo que les estoy comentando, es como imagínense ustedes que retratar a una persona, ¿sí? El nivel de perfil es como llaman a los amigos que dibujan muy bien, saben que hagan un boceto de esa persona, ¿sí? Lo dibujan. Nivel de prefactibilidad sería, ¿sabes qué? Mejor vamos a esos fotorretratos con especialistas, ¿no? Ya no alguien que solamente se base, digamos, que retrata muy bien por sus partidos, no, sino como especialista tienen que trabajar que ellos ya años, ¿sí? El fotorretrato sería el prefactibilidad. O sea, como si yo le tomo una foto. Esa es factibilidad. ¿A qué nivel de profundidad queremos nosotros llegar? Obviamente, mientras queramos ser más profundos en el análisis, ¿no? Va a ser más costoso, ¿no? El análisis de preinversión. ¿Ok? Bien. Ahora, yo les haría una pregunta, ¿no? ¿Qué cosa creen ustedes que sería más importante? ¿Gestionar el proyecto correcto o gestionar el proyecto adecuadamente? Ya yo tengo varios proyectos, ¿cierto? Que voy a gestionar, ¿no? ¿Cuál sería lo más importante? ¿Gestionar el proyecto correcto o gestionar el proyecto adecuadamente? ¿No? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿No? ¿Ah? Había preguntas que dicen gestionar adecuadamente, gestionar correcto. Miren, desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que más importante, y de mi experiencia, es gestionar el proyecto correcto, más que gestionar el proyecto adecuadamente. ¿Y a qué me refiero con el proyecto correcto? Gestionar el proyecto correcto me refiero a haber hecho un buen análisis de preinversión sobre el proyecto. Porque créanme que he visto proyectos que el análisis de preinversión es una calamidad. Y se lo digo literal, ¿sí? Y aún así se llevaron a cabo. Y aún así involucres no sé, a Peter Drucker que te gestione ese proyecto, ¿cierto? Ese proyecto está condenado a la ruina. No tienes recursos, no tienes fondos, no tienes, digamos, capital, no tienes apoyo, ¿sí? Y un proyecto que supuestamente iba a terminar X años, termina pues mucho más, 3X, 5X años, ¿correcto? Desde mi punto de vista, más importante que cosa es asegurarnos que estamos en el proyecto correcto. ¿Y cómo nos aseguramos que estamos en el proyecto correcto? Haciendo un correcto análisis de preinversión, como lo hemos un poco narrado en las láminas anteriores. ¿Sí? Una vez que esté en el proyecto correcto, ya sé que este proyecto es viable, es factible, es dable, ¿no? Lo siguiente que necesito, ¿qué cosa es? Ahora sí, necesito gestionar el proyecto adecuadamente. ¿Sí? Puedo tomar, no sé, hay diversas guías, estándares, por ejemplo, una de las más conocidas es el PMBOK, lo que seguramente ustedes habrán escuchado, ¿no? Están de buenas prácticas de gestión de proyectos, ¿no? Que quizás lo pueden también seguir acá, ¿no? Para gestionar proyectos de manera adecuada, de manera correcta, ¿sí? Bien. Seguimos. Ahora entremos un poco más al tema del análisis de negocio, ¿sí? Ya es el tema que ya a lo que quería llegar, pero necesitamos toda esa antesala. ¿Por qué necesitamos toda esa antesala para llegar acá? Porque justamente el analista de negocios, ¿no? Digamos, es una de las personas que está envuelta en la creación de lo que vamos a ver como el caso de negocio.
¿sí? Y el caso de negocio justamente es la justificación del proyecto. Y la justificación del proyecto está bajo la viabilidad del proyecto. Entonces nos damos cuenta que todo esto se va articulando, ¿cierto? Así es, José Luis. Así, vamos creando como una cadena, ¿cierto? Una cadena importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo el proyecto, ¿no? Ahora, este caso de negocio, ¿en qué me va a ayudar al proyecto? Básicamente tres cosas, ¿no? Te va a ayudar a priorizar los requisitos del proyecto, ¿sí? A definir los criterios de aceptación del proyecto y evaluar la solución, ¿sí? O sea, lo que vas a fabricar. Para esto hay que, a ver, entender algunas cosas, ¿no? Un proyecto nace de una necesidad, ¿cierto? Es una necesidad. Ahora, esa necesidad puede ser originada por básicamente tres puntos importantes que creo que usted debe tener bien en cuenta. O sea, se puede originar por un problema, ¿cierto? Que necesitamos nosotros resolver, por una oportunidad que como organización queremos alcanzar, o por un cambio externo e interno que puede venir, ¿sí? Dígame, el gobierno saca una nueva ley, no se modifica, bueno, ¿sí? Bien, esa necesidad genera un proyecto, y ese se va a aterrizar en alguna solución que vamos a implementar. Entonces, el analista de negocios justamente está enfocado desde el punto de vista de proyectos, digamos, en esa línea, ¿no? Que debe asegurarse que hemos ideado un buen caso de negocio. O sea, es decir, estamos en el proyecto correcto, ¿cierto? Y también, oye, vamos a recopilar los requisitos de forma correcta o adecuada, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el tema de la solución que nosotros queremos hacer? Miren, la solución que nosotros queremos hacer, ¿no? O sea, para esa necesidad se pueden plantear varias soluciones, ¿sí? Se pueden plantear varias soluciones. Solución A, solución B, solución C, ¿correcto? Ahora, esa solución, o esas soluciones, perdón, necesitan ser, pues, evaluadas y necesitan ser priorizadas, ¿cierto? Porque algo que nos enseñan en economía es que los recursos son escasos. ¿Sí? Esa es nuestra primera lección de economía. Sí, los recursos son escasos. Bien, entonces tengo que evaluar las diferentes soluciones y priorizar. ¿Y en torno a qué lo voy a evaluar, Fernando? Lo vas a evaluar en torno, por ejemplo, a tres puntos. Primero, factibilidad operacional. ¿Tengo los recursos? ¿Tengo la tecnología para poder hacerlo? Esa solución que me propones. Segundo, costo. ¿Tengo el presupuesto para poder cubrir los costos que demanda esa solución? Tiempo, lo voy a tener cuando realmente lo necesito. No me, por ejemplo, es como decía, ¿sabes qué? No me serviría de nada tener la vacuna del 2030, si ahora la necesitamos, ¿cierto? No, entonces hay que evaluar la solución, ¿no? Y también hay que priorizar la solución, ¿ok? Ya evaluamos cada solución, listo. Ya vemos cuál es su factibilidad operacional, ya vemos el costo que implica, el tiempo en el cual se va a dar. Bien, ahora hay que priorizarla, ¿sí? Porque generalmente las empresas tienen algo que se llama un CAPEX, una restricción de presupuesto. ¿Ok? Entonces, en esa priorización que uno realiza, se da en base a tres factores. Hay que identificar claramente cada solución, hay que entenderla, ¿correcto? Hay que estimar los costos, cuánto va a demandar implementar esa solución. Y finalmente, y creo que quizás una de las más importantes es, debemos estimar el valor que esa solución va a traer a la organización, ¿no? Y en todos esos elementos que vengo conversando está fuertemente incluido el analista de negocio. Bien, entonces, ¿qué cosa hace el analista de negocio? Identifica necesidades del negocio, ¿sí? Y hemos dicho que una necesidad puede salir de una oportunidad, de un cambio que se puede dar, ¿sí? Identifica necesidades, ¿ok? Y recomienda soluciones, ¿no? Soluciones que tienen que ser evaluadas, que tienen que ser priorizadas, ¿no? ¿Qué más? Se encarga de, hay una palabra mágica acá, ¿no? Que mucho se ve en el tema de análisis de negocio, el tema de licitación. No sé si alguno lo habrá escuchado, quizás algunos sí lo conocen, quizás otros no. Acá un poco lo vamos a explicar, ¿sí?
Hay que licitar, documentar y gestionar pues, los requisitos. A ver, vamos a empezar esto por partes, ¿sí? Primero partamos, ¿qué cosa es un requisito? Un requisito es una condición o capacidad que debe estar presente en el producto, resultado o servicio, ¿cierto? Para satisfacer un acuerdo, alguna otra imposición formal impuesta. Esa es la definición, digamos, que nos da el PMOK. ¿Sí? Hay diversos tipos de requisitos. Requisitos, hay que ponerla en 6, ¿no? Requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos de la solución, requisitos de transición, requisitos de calidad, requisitos del proyecto. ¿Cierto? Bien, lo que nosotros tenemos que entender como importante en el tema de los requisitos, y también como factor clave en la licitación, es el entender una expectativa de un requisito. Porque acá hay mucha confusión. No, a veces se asume que una expectativa es un requisito y ahí empezamos. ¿A qué me refiero? Mira, una expectativa es, por decirlo de una manera simple, ¿no? Es algo que yo tengo en la cabeza. Por ejemplo, ¿no? Yo espero que el sistema de software que voy a desarrollar sea amigable. Yo espero que ese sistema de software tenga todos los reportes contables, ¿no? ¿Eso qué viene a ser? Son expectativas, eso no son requisitos. ¿Por qué no son requisitos? Porque un requisito, digamos, es completo, no es ambiguo, no, es entendible, ¿correcto? Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, quiero que ese sistema de software sea amigable, oye, pero de repente lo que es amigable para mí no es amigable para ti. O sea, no estamos en la misma página. De repente amigable para mí es que tenga, pues, letras amarillas con fondo rojo, con el emblema o el logo de la empresa grande en color azul al medio, ¿no? Y de repente para ti que es algo más sobrio, ¿no? O sea, hay que, digamos, aterrizar bien las cosas, ¿sí? Lo que habría que hacer es convertir, y ese es uno de los criterios, digamos, de éxito en los proyectos, convertir esas expectativas en requisitos, ¿sí? Y para eso viene el tema de elicitar. Justamente, elicitar se encarga de eso, por ponerlo de una manera sencilla, ¿sí? O sea, ver cuál es tu verdadera necesidad que tienes para pedir el requisito acorde a tu necesidad. Les pongo un ejemplo para que quede más claro el concepto de licitación. Imagínense lo siguiente. Imagínense lo siguiente, ¿sí? Tú vas digamos, a una tienda que venda, o sea, Promar, a Sodiema, ¿no? Y vas y dices al vendedor, señor, ¿sabes qué? Quiero comprar una silla. Ok, señor, me dice una silla. Si está bonito, te tu silla. ¿Sí? ¿Tú para qué querías la silla? Ah, ¿sabes? Yo quería la silla para ver para ver la temporada de mi serie favorita en Netflix. Lo único que descanso todo el día, 8 horas, estoy viendo mi temporada favorita que quiero ver. Ok, dime, esa silla que es de madera, ¿tú crees que vas a soportar 8 horas sentado en esa silla? O sea, cuando fuiste a preguntar por la silla, el vendedor te preguntó, señor, ¿usted para qué quiere la silla? Bueno, quiero para sentarme. Sí, señor, pero usted se puede sentar para trabajar, se puede sentar para comer, se puede sentar para leer un periódico, se puede sentar para ver una serie de televisión. ¿No? Ah, no, quiero para sentar para ver mi serie de Netflix. Ah, ok, entonces de repente lo que usted necesita no es una silla, de repente lo que usted necesita es un sillón. Un sillón donde usted pueda levantar sus pies, pueda poner su bebida, pueda estar más confortable y soportar pues 7, 6 horas lo que dure su maratón de su serie de Netflix. ¿Sí? Entonces, en la licitación, eso es justamente lo que estamos haciendo. ¿Sí? Estamos convirtiendo esas expectativas, que a veces no son muy bien aterrizadas por los usuarios, en requisitos plasmables, completos, que no son ambiguos, claros, concisos. ¿Sí? Hay que luego documentar esos requisitos, y la documentación de requisitos y gestionar esos requisitos. Por decir, darle un seguimiento, priorizar esos requisitos, ¿no? Y ahí sí nos vamos a basar también del caso de negocio, y vamos también a darle un seguimiento a través de lo que vamos a conocer como la matriz de trazabilidad de requisitos, ¿no? Y finalmente tenemos que facilitar la implementación de la solución o del producto. ¿Para qué? Para asegurarnos que eso está generando realmente valor. ¿Ok? Y entonces, a ver, definamos, ya que estamos hablando del análisis de negocio en los proyectos, definamos un poco los roles para que no se confundan. ¿Qué cosa hace el gerente de proyecto y qué cosa hace el analista de negocios? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede?
El Project Manager o el gerente de proyecto generalmente, bueno, está entregado pues a tiempo completo al proyecto, ¿cierto? ¿Y qué busca él? ¿Qué busca el gerente de proyecto? Básicamente lo que busca es cumplir con el alcance, los costos, el cronograma, ¿sí? Los objetivos del proyecto, ¿no? Que básicamente se reducen por lo menos en esos tres, ¿cierto? ¿Qué busca, en cambio, el analista de negocios? El analista de negocios lo que busca, ¿no? Lo que busca el analista de negocios es que en ese proyecto que está envuelta la organización, primero traiga valor a la organización, ¿correcto? Segundo, que la solución que ahí se esté construyendo, ¿correcto? Que esa solución que ahí se está construyendo, pues traiga, digamos, la funcionalidad sea de acuerdo a los requisitos, que cumpla los requisitos, que agregue, digamos, valor a los usuarios, ¿cierto? Darle un seguimiento al producto, ¿ok? Entonces, podemos decir que el analista de negocios está más enfocado al producto, a la solución, que al proyecto en sí, ¿sí? Sí, disculpen muchachos, hay una interrupción. Bien, sigamos hablando. El analista de negocios, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué nos acompaña en el analista de negocios? Bueno, aclara las necesidades del negocio, ¿sí? Ya sabemos cuál es la necesidad que se busca con el negocio, ¿sí? Busca recopilar requisitos, ojo, o sea, intenta aterrizar estas expectativas que hemos conversado en requisitos, busca soluciones que satisfagan esas necesidades, ¿no? Y va a ser responsable, pues, de desarrollar el caso de negocio, lo que justifique el proyecto, lo que justifique la inversión que va a hacer el negocio en ese proyecto. ¿Sí? Se encarga también, pues, de gestionar los requisitos adecuadamente, que lo hemos visto, ¿no? Le puede priorizar los requisitos, documentar los requisitos, hacer seguimiento de los requisitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la gestión de proyectos, hay algo que se llama el plan de gestión de requisitos, por ejemplo, habla el PMI, ¿sí? Y se encarga, pues, de diseñar la solución que justamente logre satisfacer, ¿sí? Logre satisfacer a los interesados, ¿no? Y dijimos, entonces, en torno a eso, nosotros hablamos que la licitación era muy importante en ese sentido, ¿sí? Ahora, la licitación, digamos, tiene factores que uno debe tener en cuenta al momento que uno realiza la licitación, que básicamente cuatro, diría yo, ¿sí? ¿Cuáles son? Primero, el número de interesados con el cual nosotros vamos a tratar. No es igual para tratar con 5 interesados que con 50 interesados. ¿Qué tan complejo es el negocio en el que estamos inmersos como analistas de negocios? Hay negocios y negocios, ¿cierto? El tercer, el conocimiento que tenga el analista de negocios sobre ese negocio. Podemos leer muy bien toda la literatura de análisis de negocio, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? A veces tenemos ciertos conocimientos que pueden ser, como por ejemplo el tema financiero, por decirles algo, ¿no? Y último punto importante es la experiencia que el analista de negocios puede tener haciendo la licitación, ¿sí? La experiencia. Entonces, esos, digamos, factores yo creo que son críticos para hacer una licitación. ¿Okay? Bien, entonces, hablemos un poquito más de las necesidades de negocio, ¿no? ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede acá? Miren, ¿no? Obviamente, nosotros debemos, antes de iniciar un proyecto, saber cuál es la necesidad del negocio, ¿cierto? ¿Qué busca? Busca alcanzar una oportunidad, busca solucionar algún problema, ¿no? Y básicamente, en esta necesidad del negocio, digamos, hay como cuatro tipos de análisis que diría yo que hace el analista de negocio. Hace un análisis de causa raíz, en caso de que estemos enfrentando un problema. Si queremos iniciar un proyecto para solucionar un problema, ¿ok? ¿Cuál es la causa raíz que origina ese problema? ¿No? O imagínense que estamos iniciando un negocio para alcanzar una oportunidad. Perfecto. Entonces hay que hacer un análisis de oportunidad. ¿Para qué?
para ver la viabilidad, si la solución que queremos implementar para alcanzar esa oportunidad es o no factible, ¿no? Bien, otra cosa que también necesita conocer que un analista de negocios es cómo estamos ahorita, ¿cierto? Podemos enfrentarnos a ese problema, podemos enfrentarnos o alcanzar esa oportunidad, ¿cómo estamos ahorita? Necesitamos hacer un análisis de procesos, ¿no? Creo que Deming decía algo muy interesante, ¿no? Deming decía, si tú puedes traducir tu trabajo en un proceso, tú básicamente no sabes lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, si queremos saber cómo estamos, hay que conocer nuestros procesos. Finalmente, el cuarto análisis, que creo que está inmerso en el análisis de negocio, tiene que ver con el análisis de capacidades, es ver la brecha que existe, ¿sí? ¿Cómo estoy y cómo voy a estar? ¿Sí? Entonces, resumiendo, hablamos de análisis de causa-raíz, hablamos de análisis de oportunidades, análisis de procesos y análisis de capacidades. ¿Ok? Entonces, el análisis de negocio nos va a ayudar a decidir si debemos o no iniciar ese proyecto. ¿Sí? Si el proyecto va o no dar valor realmente a la organización. ¿No? ¿No? Entonces, le damos una estrategia de negocios, ¿no? Y tratamos de cubrir, digamos, esa brecha si es existente o es grande. ¿Ok? Y ojo, nosotros podemos tener la mejor planificación del mundo en torno a esto, pero hay que tener una cosa muy importante, nos enfrentamos a cambios, ¿correcto? Nos enfrentamos a riesgos. No, los cambios son inevitables, constantes, y muchas veces son necesarios, ¿no? Los riesgos muchas veces no los podemos evitar, ¿sí? Ver cómo lidiar con eso, ¿ok? Eso quizás más tiene que ver, quizás, ya una vez que inicie el proyecto, ya con el gerente de proyecto, más que con análisis de negocios. ¿Sí? Entonces, hay que ver pues, un análisis de brecha, ¿no? Ok, esta solución, ¿a dónde nos va a llevar? Sí, ¿cómo estamos ahorita y cómo vamos a estar? ¿Ok? Y el valor que vamos a dar a la organización, ¿cierto? Con esa solución que vamos a implementar, ¿sí? Que satisfaga, pues, a los interesados. Porque obviamente todos queremos tener un proyecto exitoso, ¿cierto? Lo que quizás no se termina de entender bien es a qué llamamos un proyecto exitoso, ¿no? ¿O qué necesitamos para hacer un proyecto exitoso? A ver, primero definimos qué cosa es un proyecto exitoso, ¿sí? Un proyecto exitoso básicamente es cuando nosotros logramos reunir o exceder las expectativas de los interesados, ¿sí? Eso es básicamente un proyecto exitoso. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer un proyecto exitoso? Básicamente, 3 elementos, ¿no? Asegurando que estamos en el proyecto correcto. Entiéndase, hacer un buen análisis de preinversión. Segundo, gestionarlo de manera correcta, ¿sí? Se pueden basar, por ejemplo, en las buenas prácticas del PMI. Y tercero, y no menos importante, el liderazgo del gerente del proyecto que va a llevar a cabo ese proyecto, ¿sí? Ojo, una vez que el proyecto ya empezó, no es que el analista de negocio tenga que existir, el negocio sigue existiendo. Quizás el rol de esa persona ya cambió, pues sigue existiendo la línea de negocio, porque se va a asegurar que la solución que está aplicando ese proyecto, ¿cierto?, satisfaga pues a los interesados. ¿Ok? Digamos, el analista de negocios en ese caso se puede ver como el enviado de la organización en ese proyecto para ver que cumple la necesidad de ese proyecto, ¿sí? Mientras que el gerente de proyecto está más abocado a cumplir los objetivos del proyecto en sí. Bien, enfoque de la solución. ¿No? Ya vimos un poco, ya hablamos un poco de requisitos, ¿no? Hay que tener un poco esta parte, ¿no? Entiendo las necesidades del usuario. ¿Qué es lo que sucede a veces? Nos enfrentamos a que muchas veces los interesados saben lo que quieren, pero a veces no hay una manera de decírtelo. O lo dicen de una manera y no lo entienden de otra manera. No, pues yo sé, ¿no? Que quiero, pues, que quiero colgar, por ejemplo, mi terno, ¿sí? ¿No? Ah, yo sé que quiero colgar mi terno, pero yo no sé si pedirte un perchero o pedirte de hay otros artefactos que son más cómodos para mí, pero como siempre he usado perchero, te pido perchero, ¿sí? Yo sé que necesito algo para sentarme para ver mis series, ¿sí? Pero no sé si pedirte una silla, un sillón, o si hay otros muebles por ahí que pueden ser más confortables, ¿sí? A veces nos enfrentamos a ese tipo de situaciones que el analista de negocio tiene que saber resolver, ¿no? O los interesados también pueden saber lo que quieren, pero sí lo que necesitan, ¿no? ¿A qué me refiero con esto?
Imagínense lo siguiente, ¿no sabes qué? Yo quiero, y eso sí estoy totalmente seguro, quiero llegar rápido de mi casa a la oficina. Sí, yo sé que eso quiero. Lo que no sé es cómo lo quiero. O sea, pero puedes llegar en bicicleta, puedes llegar en scooter, puedes llegar en patines, puedes llegar en un auto, ¿sí? ¿Cuál de esas posibles soluciones te agrega mayor valor? Sí, claro, en el auto quizás será más confortable, ¿no? Pero te vas a tener que bancar el tráfico, el combustible, el mantenimiento, ¿no? ¿No? De repente el scooter te lo pueden robar, de repente la bicicleta, si hay ciclovías por tu zona de laboral, quizás es más factible. Bueno, habría que ver las opciones, ¿no? Pero digamos que el empleado sabe lo que quiere, lo que no sabe muy bien cómo lograrlo, ¿ok? Bien, los interesados piensan muchas veces que saben lo que quieren hasta que después de la primera entrevista les contamos qué es lo que dijeron que quieren. O sea, es como le dije, no sé qué, mira, no, ¿sabes qué? Yo quiero un auto. Sí, yo quiero un auto para llegar de mi casa a mi trabajo, estoy seguro de eso. Luego te explicamos los problemas con el tráfico, los problemas con la inseguridad, los problemas que encontrar parqueo, los problemas del costo de mantenimiento, los problemas de la cochera, ¿cierto? Los problemas de impuestos que tiene que pagar, si el SAT, ¿no? Y de repente te das cuenta que este señor vive a 15 minutos de trabajo en bicicleta. ¿No sería mejor que suma, vaya en una bicicleta, quizás una bicicleta ya esto, que tenga una cierta batería, que use una suerte de motito, de repente? Ah, de repente sí, puede hacer. Segundo, digamos, va descubriendo la necesidad del usuario a veces planteando pues prototipos. Sí, y es una de las labores que tiene que estar bien inmerso pues el analista de negocios. Sí, o a veces hay analistas de negocios pues que entienden mejor la necesidad que el mismo usuario, ¿no? Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Al final, lo que buscamos nosotros es hacer feliz al usuario en sí, ¿no? No podemos, digamos, soslayar sus necesidades, ¿ok? ¿No? Licitación, que ya hablamos, ¿no? Que básicamente, ¿qué es lo que verdaderamente necesita para poder brindarte la mejor solución? Porque si no entiendo la necesidad de lo que necesitas, te voy a dar algo que de repente no satisfaga tu necesidad, tú vas a terminar molesto, nosotros vamos a tener gastando de más y va a haber mucha incomodidad al respecto. ¿Sí? Y a veces pasa algo como esto, ¿no? No, a veces cuando recuperamos requisitos, nos vamos al obvio, ¿no? Sí, pues es obvio que se asume una cosa, pero lo que es obvio para uno a veces no es obvio para otro, ¿no? Y les cuento, por ejemplo, una experiencia, ¿no? Cuando estaba trabajando, bueno, en una entidad financiera, ¿no? Había un analista, ¿no? Que, bueno, recopilaba digamos, los requisitos, ¿sí? Y se los mandaba, digamos, a que lo elaboren o lo desarrollen una fábrica de software, ¿sí? Entonces, dentro de la elaboración de esos requisitos, el analista dijo, ok, mira, si el cliente hace tal cosa, ¿no? O tales cosas, al final del día se le envía un resumen de las cosas que hizo, ¿sí? Con un mensaje de texto. Ok, perfecto, llegó a calidad, se probó, inmediatamente enviaba el mensaje con las cosas, que había hecho el cliente. Bien, el segundo día volví a enviar, digamos, el mismo mensaje, pero con cero transacciones porque el cliente no había hecho ninguna en el ámbito de pruebas. El tercer día igual. Entonces, el analista fue y le dijo a la fábrica de software, señores, corrijan esto, hay un error, ¿cierto? Si en el día 2 y el día 3 no ha habido ninguna transacción, no debería enviar mensajes. Y dijo el fábrica de software, no hay problema, te mando el adicional del alcance para que lo costeemos, porque obviamente por cada solicitud habría un costeo que hacer, ¿no? Y la gente dijo, ¿cómo que costear? Esto es parte del trabajo inicial. No, 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 eso es un adicional. No, es parte, no, no es un adicional. O sea, a lo que voy, que el encargado de la fábrica de software le dijo, a ver, mira, aquí está tu solicitud. ¿En qué parte de tu solicitud me dices que si ya envió el mensaje de las transacciones realizadas, ¿no? Al día siguiente, si no encuentras ninguna, no envíe nada. Acá me dice que todos los días envíe. Oye, pero es obvio, pues si no encuentras, no tienes que enviar nada. No, es obvio para ti, no es obvio para mí. O sea, estamos tomando un poco la importancia de definir de forma correcta los requisitos. Sí. Por eso le hablaba un poco de la experiencia que debe tener el analista de negocio en este sentido, ¿no? Conocimiento del negocio, en este caso del ámbito de sistemas, ¿no? O la complejidad de repente que eso puede, digamos, demandar, ¿no? Ahí son varias cosas que entran ahí, ¿no? Por eso yo les diría
desde el punto de vista, el tema de la licitación es 20% ciencia que ustedes pueden aprender en literatura y creo que un 80% es arte, basado en la experiencia, conocimiento que uno pueda tener a lo largo de los años que uno trabaja, ¿no? ¿No? Bueno, ¿qué más? Y los requisitos, bueno, pueden ser a nivel estratégico, ¿cierto? Requisitos de alto nivel, requisitos tácticos, ¿correcto? Requisitos operativos. Requisitos tácticos, como por ejemplo la documentación de requisitos, requisitos operativos, como por ejemplo los manuales. Ahora, hay que entender una cosa importante, ¿no? No confundir metas con objetivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos a nivel estratégico, hablamos más de metas. Las metas son a largo plazo. Sí, son estratégicas. Los objetivos son tácticos y son a corto plazo. Por eso las organizaciones tienen metas y los proyectos tienen objetivos. ¿Ok? Otro punto importante también con el tema de los requisitos es que tenemos que validar adecuadamente los requisitos. ¿Sí? Tenemos que validar adecuadamente los requisitos y tenemos que verificar adecuadamente los requisitos. ¿Qué es la diferencia entre validar y verificar? Que suena parecido. Verificar, nos aseguramos pues, que el requisito esté completo, no sea ambiguo, sea entendible, ¿cierto? Eso es verificar el requisito. Y validar, nos aseguramos que ese requisito realmente esté dando valor al usuario. ¿Ok? Básicamente para que un poco quede clara la idea entre verificar y validar requisitos. Porque al final también otra cosa que tenemos que hacer nosotros es verificar y validar la solución también de los negocios. ¿No? Ok, que cumpla todo, digamos, las expresiones técnicas y también esté agregando valor. ¿Por qué? Hay que tener requisitos únicos. ¿Por qué? Porque vienen expectativas y las expectativas son cambiantes, no son estáticos. A lo largo de un proyecto los requisitos pueden cambiar, ¿cierto? ¿No? Las expectativas pueden cambiar. Si cambia la expectativa, cambia el requisito. Si cambia el requisito, eso puede afectar la solución. ¿Eh? De que ten en cuenta eso como analista de negocios. Bien, y acá le pongo el último cuadrito. ¿No? ¿No? La se realiza sobre el producto terminado, ¿no? Y verificación, bueno, sobre el proceso de elaboración. ¿Sí? Entonces validamos pues que el producto realmente está dando valor de cada usuario. ¿Ok? Ya llegando a la última parte, ¿no? Hablamos de la trazabilidad y monitoreo. Es decir, tenemos que estar encima, digamos, de un seguimiento de los requisitos y cumplimientos de estos. Y para eso nos vamos a basar fuertemente en lo que se llama la matriz de trazabilidad de requisitos, ¿no? ¿No? ¿Cómo es que aparecen estos requisitos? Tenemos que trazarlos, ¿no? A través, por ejemplo, lo que, por ejemplo, una cosa en la que habla PMI es a través de la EDT o WBS, más específicamente a través del paquete de trabajo. ¿A qué me refiero con eso? Vamos un poco más claros. Uno establece una matriz de trazabilidad de requisitos, tú puedes trazar los requisitos hacia adelante o hacia atrás. ¿Cómo es eso de hacia atrás? ¿De quién lo originó? Y hacia adelante, hacia a dónde va simplemente decantar, ¿no? Hacia atrás podemos ver que va a decantar hasta la persona que, digamos, originó o solicitó el requisito. Y hacia adelante, un requisito puede tener uno o más paquetes de trabajo, ¿correcto? Que luego se van a componer actividades que va a servir para armar pues, el cronograma y el plan de trabajo. ¿Sí? ¿No? Entonces, estas matrices de alerta nos permiten en cualquier momento del proyecto poder decir, ¿sí? ¿Cómo va nuestro requisito? ¿Sí? Imagínense que alguien le pregunta a usted, ¿y cómo va tu requisito? Uy, ¿cómo va mi requisito? ¿En qué porcentaje va? No sé, dime algo. Ah, ok, voy a mi cronograma. Oye, pero en tu cronograma no hay requisitos, en tu cronograma lo que son actividades. Entonces, ¿cómo respondo a la pregunta y cómo va el requisito? Entonces, ¿cuál es digamos, la mecánica seguida para llegar hasta ahí? A ver, tú sabes que los requisitos, ¿no? Se van a decantar en uno o más paquetes de trabajo, ¿cierto? Digamos que ese requisito se decantó en dos paquetes de trabajo. Sabes también que esos paquetes de trabajo se componen de actividades, ¿cierto? ¿No? Digamos que se componen dos paquetes de trabajo, el primero de 5 actividades y el segundo de 3 actividades, ¿sí? El segundo de 3 actividades se completó y el primero de las 5 que tenía se completaron 3, pero faltan 2, que van a ser hechas la otra semana. Entonces con eso información, voy al programa, busco las actividades, el paquete de trabajo y digo lo siguiente. Ah, ok, mire señor, ¿no? Esto tiene
dos puntos importantes, dos entregables que hay que hacer acá. El primero está terminado, el segundo, para pues, terminar su requisito, debe culminarse la otra semana. ¿Cierto? Entonces acá yo sí te puedo decir cómo está tu requisito. ¿Sí? Por eso es la matriz de trazabilidad, ¿no? También permite determinar con qué objetivo de proyecto está realizando su requisito, con cuántos requisitos también, digamos, tiene algún nivel de correlación, ¿correcto? Entonces, digamos, es una importancia que me da esta matriz de trazabilidad. ¿Sí? Bueno, finalmente ya llegamos a la parte final de evaluación de la solución, donde acá está la mina que a mí me encanta, ¿no? Algo que dijo Steve Jobs, ¿no? Los clientes no ven a evaluar qué tanto te esforzaste por ellos, si te amaneciste, las últimas 3 semanas, no comiste, si no viste a tu familia, ¿no? Básicamente lo que el cliente va a evaluar es lo que entregas como resultado final, ¿cierto? Eso es lo que te van a evaluar. Y eso está, ahí está muy presente, pues, el analista de negocios, ¿no? Tenemos que asegurar lo que se necesita realmente. Y por esto entra fuertemente el concepto de calidad. ¿Ok? Ese nivel básico en que un conjunto de características cumple con los requisitos. O sea, la calidad es variable. Básicamente lo que te dice esto, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de los requisitos. ¿Sí? No es decir, yo no puedo decir, por ejemplo, que un BMW tiene mejor calidad que un Volkswagen Escarabajo, ¿no? Porque si mis requisitos son que un auto que sea súper económico, ¿cierto? Que pueda pasar por calles llenas, pues, de baches, como son, pues, tales pistas, ¿sí? Y no termine dañándose, sí, quizá me conviene, pues, un Escarabajo. Ahora si quiero un auto mucho más confortable, con muchas prestaciones, quizá me voy por el BMW. ¿No? Para la calidad es relativa dependiendo de qué, de los requisitos que se terminen cumplir o que hagan feliz al interesado. ¿Okay? Y la calidad siempre es algo que se define, pues, a nivel estratégico dentro de la organización. La organización en realidad debería definir una política de calidad y el proyecto debería tomar esa política de calidad y, digamos, asignarla en el proyecto en sí. ¿Ok? Con actividades, digamos, de calidad que aseguren esa política de calidad de la empresa. ¿No? ¿No? Entonces hay que también definir lo que es calidad tanto del proyecto como calidad del producto. ¿Sí? En calidad de proyecto básicamente está enfocado en el costo, tiempo, la calidad en sí, o sea, y el alcance. Y cuando hablamos de requisitos, por ejemplo, hay unos requisitos que no ve el analista de negocios. No, los requisitos de calidad y los requisitos del proyecto, eso lo ve ¿quién? El project manager. Los otros 4 requisitos sí lo ve el analista de negocios. ¿No? Entonces, él está más enfocado al producto, ¿sí? A las funciones, prestaciones que va a tener el producto en sí. ¿Ok? Y bueno, llegamos a la parte final de la ponencia. Creo que le hice casi exacto. Ahora no sé si hay preguntas, dudas. Perfecto. Entonces pasamos al espacio de preguntas y que se les invita, por favor, a todos los participantes y a quienes también nos siguen en la transmisión que puedan realizar sus preguntas en el chat box del Zoom para que Fernando pueda absolver sus dudas. Mientras van ahí poniendo sus preguntas en el chat box, tenemos una pregunta. La primera es, ¿alguna técnica para validar los requisitos? Mira, qué interesante. En el tema de los requisitos, nosotros buscamos que estos requisitos agreguen valor a la organización. Entonces está fuertemente reñido al valor que pueda dar con respecto a quien lo pidió. Sí, entonces, si nosotros tenemos ya mapeado cuál es la necesidad de la persona con respecto a esos requisitos, podemos validar el requisito o ponerlo en simple. Si el requisito está cumpliendo las expectativas del interesado, ese requisito está dando valor. Si no, no está dando valor. ¿No? Pero para eso hay que conocer qué es lo que espera, digamos, el stakeholder, ¿no? ¿No? Justamente lo resumir en forma simple de esa manera. No sé si hay más preguntas, dudas. Listo. Tenemos otra pregunta. ¿Cuán determinante es el impacto de la tecnología en un proyecto? Mira, pregunta interesante. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿No? A ver. Bueno, esto puede depender mucho, quizás también de la tecnología. Yo creo que es algo muy importante. La tecnología ha ido creciendo, digamos, a niveles, digamos, muy grandes últimamente.
¿cierto? Y dependiendo de la tecnología A o la tecnología B que uno use para un proyecto, va a hacer que el proyecto tenga mayor o menos éxito, ¿cierto? O sea, yo creo que es algo muy, muy importante. Ahora tiene que ver qué tanto nosotros conocemos esa tecnología que vamos a emplear, ¿sí? Yo puedo tener la mejor tecnología, puedo tener, no sé, puedo tener el mejor tractor de última generación, pero si no sé manejarla, no sé emplearla, la termino quizás malogrando, ¿sí? Lo que pasa es que usamos disruptivas, nuevas, que estamos empleando, que recién están apareciendo en el mercado, pero que le vemos gran potencial, ¿cierto? Entonces, de repente, para esos tipos de esquemas, por ejemplo, de tecnologías disruptivas, algo que yo les aconsejaría, ¿no? Es irse quizás por enfoques ágiles, ¿no? O sea, uno cuando ve un proyecto, básicamente tiene dos enfoques de desarrollo. Un enfoque de desarrollo predictivo y un enfoque de desarrollo, digamos, adaptativo, donde radican los enfoques ágiles. ¿Cuándo empleo uno y cuándo empleo el otro? Básicamente, yo diría por tres razones, ¿no? ¿Cómo es el alcance de tu proyecto? Si el alcance está claro, conciso, ¿no? Vete por una tecnología, por un enfoque de desarrollo predictivo. ¿Qué tan riesgoso es? Si es bastante riesgoso tu proyecto, vete por un enfoque ágil. Si es menos riesgoso, vete por uno predictivo. Si vas a usar tecnologías nuevas que no conoces, vete quizás por un enfoque más ágil que por uno predictivo, ¿cierto? La combinación de todo eso va a ver cómo va a responder tu proyecto y cómo va a generar valor en tu proyecto. ¿Sí? Alberto Pinche pregunta, ¿el analista de negocios es personal del proyecto o del área de negocio responsable? Lo que pasa es que el analista de negocios debería existir antes que nazca tu proyecto. Ahora, puede tener el nombre analista comercial, analista de negocios, analista de gestión de la demanda. Bueno, hay diversos nombres que se le puede dar. Y cuando ya el proyecto empieza, digamos, también el rol, digamos, o el nombre, digamos, el cargo puede cambiar. Pero al final su rol sigue siendo analista de negocios. O sea, el analista de negocios es una persona, digamos, que no tanto vela por el proyecto, vela, digamos, por la organización y la bondad que tu proyecto va a dar a la organización. Y recuerda que un proyecto es temporal, o sea, el proyecto termina y se acabó, ¿sí? O sea, por lo general, el analista de negocios, por lo general, digamos, pertenece a un área de negocios, ¿no? De la organización, o un área de la empresa, ¿no? Digamos, transversal, por lo general. José Luis Vara pregunta, ¿cómo defines, Fernando, en la actualidad un proyecto desde la virtualización, modelo de negocios? Y ahora la organización está ganando mucho, mucho auge, creo yo, por el tema de ahorro de costos, de seguridad, ¿cierto? Yo creo que es un modelo que viene en aumento, porque ya, digamos, ya hay empresas, ¿no? Que están brindando mucho de esto en el tema de virtualización. Ya no tengo que tener pues servidores físicos, con el mantenimiento que eso implica, con los costos. No, todo está virtual. O sea, en el Estado ya se está haciendo, y en las empresas privadas también ya empezó a hacerse bastante el tema de la virtualización, ¿no? Entonces, yo creo que es un modelo de negocio que sí tiende a crecer bastante, ¿no? Por un tema de ahorro de costo, de simplicidad, ¿no? Que uno ya puede acceder de donde estés, ¿no? Con las medidas de seguridad que te da esa empresa, que está dedicada solamente a brindar, digamos, ese tipo de servicios en alguna de sus ramificaciones. La siguiente pregunta, los proyectos tienen un modelo, procesos, cadena de producción, comercialización. En la actualidad, según esta pandemia, ¿cómo crear una contingencia que no ponga en riesgo tu inversión? Uf, eso es una pregunta interesante, mira. Cuando uno, digamos, ya desde el punto de vista financiero, hablando, ¿ya? Existen dos tipos de riesgos. Lo que se llama riesgo único y riesgo de mercado, o riesgo no sistémico o riesgo sistémico, ¿no? A ver, si uno tiene una inversión que va a ser, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Uno puede, digamos, diversificando la cartera de inversión, ¿cierto? Puede mitigar el riesgo, ¿cierto? Es decir, yo tengo, no solamente invierto, digamos, en el producto de hortalizas, sino también en el de alcachofas, en el de papas, en el de galletas, en el de boticas, en el de educación. Diversifico mi portafolio de inversión y con eso también logro mitigar el riesgo. Pero hay un riesgo único que se llama en finanzas, o riesgo sistémico. Ese riesgo sistémico es el que no puede, digamos, mitigar por más que diversifique la cartera de inversión. O sea, siempre hay un riesgo que va a quedar ahí.
como cuál, por ejemplo, el riesgo, por ejemplo, político, el riesgo que haya un terremoto, ¿cierto? Hay riesgo que no puede hacer nada contra eso, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros enfrentarnos a eso? Es ver básicamente diversos escenarios, ¿no? En base a las datas que ya tenemos, cómo están comportándose los mercados, ¿cierto? ¿Cuál tiene mayor proyección? Básicamente hay que ver datos y ver proyecciones, ¿cierto? Y ahora, algo también interesante, ¿no? Uno cuando evalúa un proyecto, si te conoce una evaluación del proyecto, hay que tener algo importante. Uno evalúa un proyecto para ver en qué proyecto básicamente me hago más rico. Sino uno evalúa un proyecto para, digamos, utilizar bien el poco dinero que tenemos, o invertir bien el poco dinero que tenemos. Esa es la inversión, esa es la idea que debería quedarnos cuando uno evalúa un proyecto. Ahora, cuando uno evalúa un proyecto y te dice, oye, tu proyecto es factible, no te dice, ya, me lanzo a la piscina. No, espérate. Es factible bajo ciertas condiciones. Que el dólar no se dispare más de 3.7, que haya estabilidad política, que no el sueldo mínimo no se dispare más de 1.000 soles, etc. ¿Sí? O sea, hay una serie, pues, de factores que están pues, rondando, digamos, sobre tu inversión que pueden afectar tu inversión. ¿Sí? Luis Maura te pregunta, como parte del análisis de viabilidad de un proyecto, ¿cómo determino o considero el valor intangible de un proyecto social frente a otros proyectos? Mira, qué buena pregunta. Porque hemos hablado mucho de rentabilidad, valores, análisis financiero, ¿cierto? Ahora, hay que entender que no solamente nos enfrentamos a proyectos de la empresa privada, que obviamente están más enfocados al tema de rentabilidad monetaria, ¿cierto? También a proyectos públicos, o sea, hacer un hospital, hacer una planta de oxígeno, ¿cierto? Hacer carreteras, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo construir valor en un proyecto social donde la rentabilidad, digamos, la rentabilidad se vuelve no monetaria, ¿cierto? Se vuelve una rentabilidad social, ¿no? Digamos, desde el punto de vista económico, lo que habría que ver ahí es la oferta y la demanda del servicio que el sector público va a otorgar. Me explico en sencillo. Sí, yo puedo ofrecer, imagínense ustedes, un hospital, ¿cierto? Para mil camas, ¿cierto? Lo hago en el, en el pueblo X y Z. Oye, pero en el pueblo X y Z solamente viven 200 personas. No viven 1000. ¿Ese proyecto realmente, socialmente, es rentable o no? No, porque mi oferta excede la demanda del servicio. Voy a gastar más de lo que realmente se va a dar, del servicio que yo puedo proveer, ¿cierto? Entonces, de esa manera, entre la oferta y la demanda del servicio, es que se establece la rentabilidad social de los proyectos, ¿no? Tenemos la siguiente pregunta de parte de Luis Contreras. Muchas empresas tienen un área de procesos e innovación. Los miembros de esta área deben acompañar al jefe de proyectos en todas las iniciativas. A ver, La, sí. uy, perdón. Ah, La otra es otra pregunta. Primero vamos con esa. ok, mire. Como analista de negocio, uno está evaluando soluciones, proponiendo alternativas. Y innovación, pues es una excelente fuente, ¿no? De proponer soluciones a un problema o de alcanzar alguna oportunidad. ¿No? Lo podemos hacer con una innovación tecnológica, con una operación de mejora de procesos, una innovación de cambio de modelo. Eso a mí me parece formidable, ¿no? La manera como nosotros podemos implementar la innovación dentro de la organización, porque al final lo que buscamos, ¿qué cosa es? Maximizar el valor, ¿cierto? ¿No? Ok. Y la segunda pregunta es la PMO o la Project Management Office, la Oficina de Gestión de Proyectos, debería normar este acompañamiento, el analista del área de procesos en los proyectos. Mire, primero básicamente tiene tres funciones, ¿no? Tiene una función básicamente de soporte, una función de control y una función de dirección, ¿no? Al menos como lo dice el PMOK. Desde mi punto de vista, yo creo que el analista en negocios, no, digamos, estrictamente no entra, digamos, en uno de esos tres, porque estamos hablando por el negocio, en sí, en la organización. Es decir, por ejemplo, oye, el negocio todavía sigue siendo rentable, está alineado al caso de negocio, el plan de gestión de beneficios que establecimos, cómo, cuándo y qué manera se van a entregar los beneficios, si están dando de acuerdo a eso, ¿cierto? Entonces, digamos, yo le vería que es alguien que debería existir dentro de la organización, pero no necesariamente la PMO, ¿no?
aunque esto, bueno, depende, porque la PMO puede tener muchas ramificaciones, ¿no? Si la hagamos, extienda la PMO a nivel no solamente de control, sino también de dirección, quizás ya por ahí de repente ya puede entrar analista de negocios. Pero habría que ver, digamos que la PMO su función es estática, ¿no? Digamos, puede variar el rol que puede tomar dentro de un proyecto. Juan Carlos Palomino pregunta, ¿cómo determinar los beneficios sociales y con qué instrumentos medirlos en los proyectos de inversión? Bien, esa es una buena pregunta. Actualmente nosotros tenemos pues el Invierte, bueno, antes se lo que era el SNIP, ahora tenemos lo que es el Invierte PE, pero básicamente lo que nosotros debemos medir es la demanda, ¿correcto?, bajo la oferta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hago una carretera, ¿no?, enorme, digo que va a costar 800 millones de dólares, ¿cierto? La termino, ¿no?, a un precio de 2.000 millones de dólares, y solamente pasa, digamos, un camión cada 10 minutos. ¿Y por qué no pasan camiones más? Allá, porque, digamos, el flete marítimo es 5 a 10 veces más barato que el flete terrestre. Allá, ¿y cuánto estoy metiendo en mantenimiento? El mantenimiento en esta carretera en total te va a costar cerca de los 5.000 millones. Eso obviamente no es rentable. Y eso es real, no está hablando de la interoceánica, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se busca, digamos, en el Invierte P es que esas cosas, digamos, no sucedan, ¿no? ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, porque eso no pasó por el SNIP, como en ese tiempo el SNIP, ¿no? Pero un tema, bueno, que ya está de más mencionar, ¿no? Listo. Eh, bueno, por el momento no hay más preguntas. Vamos a dar unos 30 segundos si es que alguien va a realizar alguna pregunta adicional. Mientras tanto, aprovecho en poder hacerle una pregunta al ponente. Fernando, ¿qué recomendación daría usted para integrar la gestión de requerimientos adecuado dentro del ciclo de vida del proyecto? Esto es interesante, ¿no? A ver, primero hay que identificar bien a las personas que van a hacer cargo de este proceso de recopilar los requisitos, ¿cierto? Que, digamos, manejen bien la técnica de licitación que hemos conversado, ¿no? Muchas veces eso se da por experiencia, que conozcan el negocio, que conozcan qué tan complejo es el proyecto donde se quiere implementar esos requisitos, saber con cuántos interesados nos estamos enfrentando. Sí, esos son cosas, digamos, yo creo, factores claves que uno tiene que ver cuando uno recopila requisitos. Y no solamente eso, ¿no? Tengo que relacionar estos requisitos con el alcance. Es decir, hablando ya, digamos, en idioma PMI, con la EDT, ¿no? O más específicamente con los paquetes de trabajo para poder darle un seguimiento a cada uno de los requisitos y poder responder en cualquier momento cómo va el requisito. ¿Sí? Y si un requisito afecta a otro requisito. Ahora, ¿qué pasa si el requisito, digamos, cambió? Digamos que los requisitos vienen de las expectativas son dinámicas, por lo cual estos pueden cambiar, el requisito puede cambiar. Si el requisito cambia, te cambia el alcance. Si te alcance, te cambia el cronograma, bueno, te mueve todo. No. Entonces, habría que, digamos, identificar aquellos factores que te crean cambios en etapas tempranas del proyecto y tratar de modo de mitigar. O en cristiano, hacer una buena recopilación de requisitos con las personas adecuadas para ello. Lo que yo he podido ver a veces cuando uno va o envía a alguien a tomar requisitos, muchas veces lo envía como un rol de secretario, ¿no? Apunta, apunta, ah, ya, ¿qué quiere? Reporte contable, ¿qué quiere? Programa amigable, ¿qué quiere? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y no hay mayor profundidad sobre eso, ¿no? Y llega al analista y el analista interpreta eso a su manera. Ah, ya, yo sé qué es lo que quiere el usuario. Y de repente nos damos con el caso de que eso no es así, no es realmente que eso es lo que quiere el usuario, sino que el analista lo interpretó de esa manera. ¿No? De ahí tenemos el factor clave de éxito que tiene el analista de negocios de un proyecto, ¿no? Dice, ok, ¿este proyecto es viable o no es viable? Sí, es viable. Ok, ahora, ¿sigue siendo viable? Es otra pregunta también que hay que hacer durante la ejecución del proyecto. Y quizás en ese momento fue viable bajo las condiciones de ese momento. Ahora, cuando el proyecto se está desarrollando, y mientras más largo es el proyecto, habría que preguntarnos, ¿es viable? ¿O sigue siendo viable o ya no sigue siendo viable? ¿Se ajusta al business case, al caso de negocio, o ya no se ajusta? Y a veces tomar una decisión difícil. ¿Qué hacemos con el proyecto? Ya, si vemos que ya, digamos, ya en lugar de arrojar utilidades, está arrojando pérdidas. ¿Continuamos o seguimos? ¿No?
uno puede decir, oye, Fernando, pero si está perdiendo, ¿no? Entonces ya lo cortemos. Espérate, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver el costo-beneficio. Si ahorita cortarlo, me van a demandar que perdí en lo que va del proyecto, no sé, $1 millón, ¿cierto? Como si lo termino, me van a pagar, digamos, esto, 1.500.000 dólares, ¿cierto? Ya prefiero continuar, ¿cierto? A terminar el proyecto, no, aunque sea, voy a perder, sí, pero voy a perder menos. Ya depende del análisis que se haga. Muchas ¿Sí? gracias. Y damos por cierre con la última pregunta de parte de Luis Contreras. Actualmente hay varias empresas de servicios e industriales, PES, banca, telcos, etcétera, que trabajan en el desarrollo de sus productos, servicios, utilizando el modelo de células de trabajo, con roles Scrum Master, Product Owner, equipo. En este contexto, ¿dónde queda el analista de negocios? El analista de negocios debería existir independientemente del enfoque y desarrollo del proyecto. Porque el analista de negocios en realidad lo que le importa es ver, digamos, o velar la inversión de la organización en el proyecto. ¿Sí? A margen de cómo se haga, si se hace predictivo o si se hace adaptativo. En ese caso, digamos, el analista de negocios entraría, digamos, dentro del equipo, ¿cierto? Hay que ver cómo lo articulamos. Ahora, lo que pasa es que en algunos enfoques, como enfoques ágiles, correcto, si los queremos llevar así, enfoques ágiles como Scrum, por ejemplo, hay unos problemas que nos enfrentamos cuando queremos aterrizar las cosas o queremos analizar la viabilidad de las cosas. Como cuál, por ejemplo, ¿no? A ver, yo cuando yo he visto proyectos ágiles, ¿no? Y básicamente le pregunto, ya, pero ¿y esto cuándo estimas que va a terminar y cuánto va a costar? ¿Cierto? Básicamente la respuesta que he tenido es la misma, ¿no? Esto va a durar hasta cuando se te acabe la paciencia o se te acabe el presupuesto. ¿Por qué? Porque aquí básicamente es un proceso de descubrimiento. Un descubrimiento, cuál es digamos, la solución que más se adecue a ti como usuario? Entonces, en ese sentido no podemos decirte cuándo va a acabar, porque vamos a ver hasta dónde tú, digamos, te sientes contento de utilizar la solución. Ahora, digamos, eso parece positivo, pero ¿cuál sería la parte negativa? La parte negativa es que en finanzas nosotros trabajamos bajo un CAPEX, ¿no? Un presupuesto de inversión, y trabajamos bajo un costo de oportunidad. Y si tú no sabes cuándo, o no me puedes estimar claramente un estimado de cuándo va a durar este proyecto, yo cómo sé si me conviene llevar el proyecto A al proyecto B, si no sé cuánto va a costar ese proyecto en sí. ¿Sí? Otro problema también que ocurre con los proyectos ágiles es que son proyectos, no sé si es problema, es una característica particular que tienen los proyectos ágiles, que son autorrealizados, no hay un project manager, ¿no? En el proyecto predictivo y el analista de negocios están en continua coordinación, ¿no? Con el project manager. En cambio acá, ¿no? Quizás con el sponsor, ¿no? Pues el sponsor básicamente está señor alcance, como un simio, ¿no? Entonces digamos que hay unos ciertos roles acá, ¿no? O sea, que debería existir, pero habría que ver dónde exactamente lo ubicamos y cómo hacemos para que se ubique de manera correcta con lo que él necesita. Porque en ágil las cosas, digamos, funcionan un poco diferente, como muchas veces lo tenemos en un enfoque predictivo. Listo. Entonces, con esto damos por cierre al espacio de preguntas. Muchas gracias por su participación. Terminando con este cierre, pues agradecemos en primer lugar a Fernando Contreras por su gran ponencia realizada el día de hoy, como también a todos los participantes de este evento. Esperando que haya sido de su agrado, les vamos a juntar en el chat box del Zoom el link de la encuesta de satisfacción para que de esta forma también puedan obtener el certificado, puedan saber los pasos. Y también aprovecho este espacio para poder invitarlos a que se puedan unir a esta comunidad de análisis de negocios que está en crecimiento. Así que ahí están las redes sociales, como también los links de WhatsApp y Telegram para que puedan enterarse mucho más de las ponencias que se están llevando durante la semana de este primer congreso. Ya para cerrar el espacio, Fernando, ¿algunas palabras de cierre para la audiencia? Sí, bueno, agradecerle su participación en esta prácticamente hora que duró la ponencia, ¿sí? Bueno,
Agradecidos con todos por la participación, por las preguntas que han realizado, desearles pues muchos éxitos en su carrera profesional, y el hecho de que estén acá ya quiere decir que hay un impulso a seguir pues creciendo profesionalmente. Bueno, nuevamente gracias. Listo. Muchas gracias por las palabras, Fernando. Sin más que agregar, agradecemos la participación de cada uno de ustedes. No se pierdan las siguientes ponencias, que tengan un buen día. Muchas gracias. Sí, Jordi, justo antes de que se retiren, quisiera invitarlos al día de mañana a unirse a una reunión Zoom con Daniel Quiserra, por si tienen alguna duda sobre el IVA global. A continuación les comparto por el chat el link de acceso, el ID y el passcode. Mañana de 1:30 a 2 de la tarde, hora peruana. Muchas gracias.